La palabra de Dios dice, pero si yo echo los demonios por el Espíritu de Dios, entonces ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Muy bien, Elsie, querida Elsie, es el mismo texto en Mateo, aparece en Lucas. ¿Y en Mateo qué dice? ¿Por quién echa los demonios fuera? ¿Por quién? Por el Espíritu. Por el Espíritu de Dios. Por el Espíritu de Dios, Elsie. ¿Y en Lucas qué dice? En Lucas dice Lucas por el dedo. 11:20. ¿Qué dice Lucas? ¿Por el qué? Por el dedo. Por el Lucas dedo de 11:20 dice. Por el dedo. Así dedo por de el Dios dedo. echó fuera a los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Muy bien, entonces Lucas dice por el dedo de Dios y Mateo, como nos leyó Elsie, dice por el Espíritu de Dios. Entonces, ¿qué sacamos como conclusión, hermano Oscar? Mateo, ¿qué es, hermana Elsie? Yusi. El dedo está simbolizado por el Espíritu de Dios, por el Espíritu Santo. Bien, el dedo de Dios es el Espíritu de Dios, es el Espíritu Santo. Las dos citas, una está en Mateo 12:28 y la otra está en Lucas. Lucas 11:20. Lucas 13:32 también está. Lucas 12. Entonces el dedo de Dios es el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo, correcto. Así es. El dedo de Dios es el Espíritu Santo. ¿Y quién escribió la ley? ¿Quién escribió los 10 mandamientos? ¿El dedo de qué? El dedo El dedo de de Dios. Dios. Entonces, ¿quién escribió los 10 mandamientos? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo escribió los 10 mandamientos. Entonces, ¿cómo no va a ser el carácter de Dios? Ahora sí entendemos cómo, por qué hoy comprendemos por qué hablamos que los 10 mandamientos tienen el carácter de Dios. ¿Qué pone el Espíritu Santo en nosotros? Hermanos. Pues es que el Espíritu Santo nos da muchas cosas, nos pone la inteligencia, la sabiduría, el arrepentimiento de los pecados. Bueno, en eso tienes toda la razón, pero ¿qué cosa es lo que va a recoger Jesús cuando nos recoja, cuando venga El carácter. carácter? ¿Y eso quién lo forja en nosotros? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Correcto, entonces si el Espíritu Santo coloca el carácter de Jesús el carácter de Jesús en nosotros y se puede ver en los frutos del Espíritu Santo, en el fruto del Espíritu Santo, el Espíritu Santo, ¿qué carácter es el que coloca? El amar la ley de Dios, los 10 mandamientos de Dios. Por eso es que se dice que los 10 mandamientos reflejan el carácter de Dios. Ese mismo carácter lo coloca en nosotros. El Espíritu Santo la obediencia y la fe. Una pregunta. Bueno, La obediencia y la fe. Eso tiene también su parte bien importante, hermanita. Pero entonces ahora estamos hablando de pronto de la obra del Espíritu, porque estamos hablando del Shavuot. Pero vamos a continuar vamos a continuar con la siguiente fiesta. Bueno, entonces dice. Hermanita Yusi, es decir que, claro, aquí están las cosas más claras. Cuando los apóstoles recibieron, en Pentecostés, recibieron al Espíritu Santo, fueron transformados, tuvieron el carácter de Dios y por eso pudieron continuar con su evangelización. Correcto, pero ahora lo vamos a ver, no nos desesperemos, ahorita lo vemos. Muy bien, así es, así es. Dice, versículo 27. Perdón, versículo 24. Levíticos 23:24 dice, habla a los hijos de Israel y diles, en el mes séptimo, al primero del mes, tendréis día de reposo, una conmemoración al son de trompetas y una santa convocación. Ningún trabajo de siervo haréis y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Yom Teruah, primer día de Tisri, se tocaban las trompetas. En Israel se tocaban varias trompetas, habían diferentes sonidos, ellos aprendieron a identificarlo. Había un sonido para reunir, por ejemplo, a las personas a la guerra. Había un sonido para congregar a los príncipes y a los jefes de los clanes. Había un sonido para
para decir que era Santa Convocación. Y el sonido del Yom Teruah era un sonido particular. Y todos los días, durante 10 días, se tocaba la trompeta. Todos los días se tocaba la trompeta. Y cada vez que se tocaba la trompeta, ellos tenían que recordar que en el día 10º venía el Yom Kippur. Por lo tanto, el Yom Teruah significa aviso, aviso. ¿Y qué era la actividad más importante en el Yom Teruah? La oración, la aflicción, el ayuno. Desde el día primero, ellos tenían que recordar sus pecados, tenían que decirle, Señor, por favor, Jehová, por favor, enséñame mi pecado, como lo decía David. ¿Para qué? Para que el Señor les recordase qué pecados no habían pedido perdón, para que ellos pudieran arrepentirse de sus pecados antes que llegara el Yom Kippur, el día de la expiación. Antes de que llegara ese día de la expiación, ellos tenían que estar limpios. Entonces eran 10 días en que ellos estaban obligados a recordar sus pecados y pedir perdón por esos pecados que cometieron en el año, ¿ya? Tenían que hacer las paces, si estaban de pelea con alguien, tenían que hacer las paces. Ese era un aviso de preparación espiritual para poder entrar limpios al Yom Kippur. Entonces el Yom Teruah es un aviso, y un aviso asociado a grandes oraciones que como pueblo elevaban al Señor. Bueno, ¿qué sigue diciendo? Dice, capítulo 23, versículo 27 de Levíticos. A los 10 días de este mes, séptimo día, será el día de la expiación. Tendréis santa convocación y afligiréis vuestras almas y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Ningún trabajo haréis en este día, porque es día de expiación para reconciliaros delante de Jehová vuestro Dios, porque toda persona que no se afligiere en este mismo día será cortada de su pueblo. Y cualquier persona que hiciere trabajo alguno en este día, yo destruiré a la tal persona de entre su pueblo. Ningún trabajo haréis, estatuto perpetuo es por vuestras generaciones en donde quiera que habitéis. Día de reposo será vosotros y afligiréis vuestras almas, comenzando a los 9 días del mes de la tarde, de tarde a tarde guardaréis vuestro reposo. Y habló Jehová a Moisés diciendo, bien, entonces, la sexta fiesta anual, pero que es la séptima fiesta dentro de lo que aparece en Levítico 23, es el Yom Kippur. Yom Teruah y Yom Kippur no eran fiestas alegres, no eran fiestas de regocijo, eran fiestas de angustia. Para empezar, el Yom Teruah era un aviso, avisaba, todos los días avisaba, aflígete, pide perdón por tu pecado, pide perdón por tu pecado. Y cuando llegaba el día 9, tenían que hacer un ayuno de agua y de comida. Un ayuno que lo hacían desde los niños. Los niños después de 7, 8 años hacían ese ayuno, tenían que afligir también el espíritu como lo hacían también los adultos. Las únicas excepciones eran con los niños pequeños, creo que no estoy segura, pero creo que también mujeres que estaban lactando, habían algunas excepciones, pero de resto toda la población tenía que privarse del agua y del alimento. Un día completo ayunando, y el que no ayunara el día 9, el día 10 podía morir. El Señor lo raía del pueblo. Entonces, el día 10 se hacía el Yom Kippur. Yom Kippur, que significa día de la expiación. Y esa fiesta solemne es la que de manera especial vamos a estar estudiando durante 2 días, mañana y pasado mañana. Pasado el Yom Kippur, ¿qué fiesta seguía? Bueno, sigue diciendo la palabra de Dios en Levítico 23, en el versículo versículo 34, dice, habla a los hijos de Israel y diles, a los 15 días de este mes séptimo será la fiesta solemne de los tabernáculos a Jehová por 7 días. El primer día habrá santa convocación, ningún trabajo de siervo haréis. 7 días ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. El octavo día tendréis santa convocación y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Es fiesta, ningún trabajo de siervo haréis. Estas son las fiestas solemnes de Jehová a las que convocaréis santas reuniones para ofrecer ofrenda encendida a Jehová, holocausto y ofrenda, sacrificio y libaciones, cada cosa en su tiempo.
Entonces ahí están las 8 fiestas solemnes de las que habla Levítico 23, pero recordemos que de esas 8 fiestas, 7 son anuales, los Shabbatón y el sábado semanal. Entonces, vamos nosotros a hablar lo siguiente. Habían 3 santas convocaciones, 3. La primera santa convocación que la tenemos aquí de pronto con un verde oliva, ¿cierto? Con un color como verde tostado. Son Oro viejo. Pascua, oro viejo, Pascua, panes sin levadura y primicias. 3. Se daban en el mes de Abib, comenzando la primavera. Primavera, todo primavera, se hacía esta fiesta que duraban alrededor de una semana. Luego se contaban 7 semanas, 50 días, finalizando la primavera, ya con el calorcito queriendo entrar ¿cómo se llama esto? El verano. Finalizando la primavera, en el mes de Nisan, se llevaba a cabo el Pentecostés, que recordamos que ellos lo llamaban Shavuot. Esa era la segunda convocación. Algunos dicen que Pentecostés duraba 3 días, otros dicen que una semana más. Yo he estudiado y dice aquí que cuando en la época de Jesús se los judíos y las personas que estaban en otros lugares y que acostumbraban a celebrar esto en Jerusalén, les tomaba varios días llegar. Pero una vez estaban en la ciudad, digamos que los preparativos eran durante 2 días y el tercer día entonces sí se celebraba sí se hacía el Pentecostés. Entonces digamos de que era una fiesta más pequeñita, ya no duraba una semana y unos cuantos días, sino duraba alrededor de 3 días, máximo una semana, pero realmente eran 3 días en que duraban los festejos. Era un día en que se celebraba Pentecostés, pero durante 2 días hacían algunas ceremonias. Y Números también nos habla de esas ceremonias en el día del Shavuot, ¿cierto? Celebración del Pentecostés. Entonces, segunda convocación, Pentecostés. Primera convocación, 3 fiestas. Segunda convocación, una fiesta. Y ahora sí vamos con la convocación de primavera. En la convocación de primavera se daba trompetas, que es Yom Teruah, expiación, que es Yom Kippur, y tabernáculos o cabañas, que es Sukkot. Hermanos, vamos a prestar atención a lo que les voy a decir. Mucho ojo a lo que les voy a decir. Pascua, panes sin levadura y primicias en sentido profético lo vivió el pueblo del Israel literal. Pascua, panes sin levadura, primicias. Es decir, el antitipo, el significado profético, el ministerio de Jesús profético, lo vivió con el Israel literal. Pascua, panes sin levaduras y primicias, lo vivió Jesús con el Israel literal. Pentecostés, segunda convocación. Aquí Pentecostés, aquí hay una transición entre el Israel literal y el Israel espiritual. Hay una transición. Amigos, ¿recuerdan ustedes quiénes estaban en Jerusalén cuando se derramó el Pentecostés? ¿Quiénes estaban en Israel? ¿Se acuerdan ustedes? Los apóstoles y los 150. Sí, 150 apóstoles. ¿Y a quiénes le predicaron los apóstoles? ¿A quiénes? Estaban de todas las naciones. De todas las naciones. ¿Y solamente habían judíos que vivían en otras naciones o también habían también, ¿cómo se llama esto? ¿Cuál es la palabra para decir que no era judío? Gentiles. ¿Gentiles de otras naciones también habían? Sí, Sí, había. también. claro. Sí, Claro, sí Sí, había. habían. Habían gentiles que llegaban ahí, que sabían de que en Israel se daba una fiesta especial para el Dios de ellos, y muchos gentiles empezaron a creer en el Dios de ellos, inclusive sin haberse derramado todavía, sin haberse dado la gran predicación. Y ellos anualmente llegaban hasta Jerusalén, habían gentiles y habían hebreos que vivían en otros lugares.
Así es que aquí se da esa transición entre el pueblo de Israel literal y el pueblo del Israel espiritual. Aquí fue cuando Pedro hizo su primera predicación y se bautizaron alrededor de ¿cuánto? 5.000. 3.000 personas. 5.000 o 3.000. 3.000 la primera, 5.000 la segunda. Muy bien. Entonces, fíjense ustedes cómo el Pentecostés es una fiesta de transición donde los dos pueblos participaron, el Israel espiritual y el que después sería el Israel, el Israel literal y el que después sería el Israel espiritual. Queridos hermanos, la primavera nos muestra el Israel literal. La primavera, el Israel literal. Ahora, el otoño de la humanidad nos muestra el Israel espiritual. La fiesta de trompetas, expiación y tabernáculos ya no fue vivida en términos proféticos por el Israel literal. Fue vivida por el Israel espiritual. Es decir, nosotros los cristianos vivimos de manera profética el Yom Teruah, la expiación, y viviremos la fiesta de tabernáculos. ¿Me hago entender? Entonces, de alguna manera, primavera y otoño muestra la historia de la humanidad. Entonces, en primavera se vivió Pascua, panes y levaduras y primicias en términos proféticos del ministerio de Cristo, y Cristo vivió con su pueblo literal estas 3 fiestas. Luego el Pentecostés, los discípulos fueron aquí los protagonistas, el Espíritu Santo fue el protagonista, los discípulos con él, una transición. Y luego los cristianos, ¿verdad? Cristo celebró con los cristianos lo que es expiación, tabernáculos y Yom Teruah. Yom Teruah, expiación y tabernáculos. Interesante la progresión porque así mismo se ve en la humanidad. Vamos nosotros a mirarlo. Vamos a mirar el ministerio de Cristo en las fiestas solemnes. El calendario profético visto en las fiestas solemnes. Muy bien. Entonces, ya hemos hablado que en la convocación de primavera era Pascua, panes sin levadura y primicias, ¿cierto? Muy bien. En este punto voy a mostrar un modelo. Recordemos que hace 3 o 4 noches atrás el hermano Luis Bejarano y el hermano Edison, muy buena la predicación, se las recomiendo, aprendimos muchas cosas y ellos presentaron un modelo. Los modelos no son, la palabra es psicorrígidos, ¿sí? Los modelos se sacan es a partir de lo que está en la escritura. Este es un modelo que tiene diferencias con el que dice el hermano Luis Bejarano y el hermano Edison. Vamos a prestar la atención. Resulta que en el santuario Pesaj, que es la Pascua, está dado ayer el altar del sacrificio. Sabemos que ahí en el altar del sacrificio era donde se sacrificaba, donde se hacía holocausto por los corderos. Y sabemos de que esta fiesta de la Pascua estaba celebrando el Cordero Pascual. ¿Quién es nuestro Cordero Pascual? El propio Señor Jesús en la Santa Cena lo dijo, ¿cierto? Para empezar, Juan el Bautista dijo, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y en la Santa Cena el Señor dijo, aquí esta es mi carne, Él entregó su carne, aquí esta es mi sangre, entregó su carne, que será entregada por vosotros para perdón de pecado, para remisión. Yo no sabía que tenía esa Yo ni sabía que tenía. Hermana Ruth, ¿puede usted por favor cerrar el micrófono? Hermana Ruth, gracias. Muy bien, entonces allí en el altar del sacrificio celebramos Pesaj. En el atrio, con el Israel literal, celebramos Pesaj. Luego, ¿qué otra cosa nosotros podemos observar? Matzot. Hay personas que ubican Matzot entre el altar del sacrificio y la pila bautismal, pero Matzot se puede también ubicar en la pila, en el lavacro. ¿Qué dijimos que era Matzot? ¿Qué era lo que ellos hacían en Matzot? A ver, algún voluntario ¿qué dijimos que se hacía en Matzot? ¿Qué comían ellos en Matzot? Panes sin levadura. Panes sin levadura.
¿Y con qué comían el día que consumieron la primera Pascua? ¿Con qué consumieron esos panes sin levadura? Hierbas amargas. Cordero que había sido preparado. Con hierbas amargas, ¿cierto? Muy bien, Hierbas amargas, ya. muy bien. ¿Qué dice el hermano Edison? No le escuché. No, se comía en el cordero que había sido preparado o sea, se compartía con las hierbas amargas, claro está. Muy bien. Entonces, fíjense, les había dicho de que para ellos era una fiesta feliz y triste. Un sinsabor ahí, una mezcla de emociones. Feliz porque estaban saliendo de la esclavitud, 430 años dice la Biblia de esclavitud, pero amargo porque tuvieron que vivir esa experiencia del dolor, de la pérdida, de la muerte de muchas personas en la nación de Egipto. Bueno, esa Pascua sabemos que era tipificando a Cristo, la muerte de Cristo en la cruz. La cruz nos muestra a nosotros la Pascua. Hoy en día los cristianos, una gran fiesta que celebran es la Semana Santa. En Semana Santa, que entre otras cosas cae más o menos en la misma fecha que lo festejan los judíos, los israelitas, según su calendario, esta Semana Santa, aquí también nosotros celebramos que Jesús murió. Hermana Ruth, ¿puede por favor cerrar su micrófono? Gracias. Entonces, en esta Pascua también nosotros recordamos que el Señor murió por los pecados de nosotros. En esa cruz, Él era el Cordero Pascual. Pero hermanos, ¿cómo debieron sentirse los israelitas? ¿Felices o tristes? Aparentemente felices porque el Señor con su muerte estaba libertándonos del pecado, aunque ellos en el momento no lo sabían, pero fue algo amargo para ellos. La muerte de su maestro, la muerte de su Señor fue algo muy amargo para ellos. Así es que, si se dan cuenta, cada vez que ellos de ahí en adelante celebraron la Santa Cena, recordaban la muerte, conmemoraban la muerte de Jesús, la resurrección de Jesús, y era algo feliz porque por la muerte de Jesús, por la muerte de ese cordero pudieron tener vida, pero triste para los discípulos cada año que recordaban eso, porque se fue Jesús del lado de ellos. Entonces, dése cuenta cómo Matzot viene a representar esa sepultura de Jesús. ¿Por qué en algunos modelos también es aceptado colocarlo aquí en el lavacro? Bueno, por una sencilla razón. Hermanos, ¿qué es el bautismo? ¿Cómo podemos definir el bautismo? A ver. Es la muerte a tu yo y la resurrección en nuestro Señor Jesucristo. Muy bien, la palabra del Señor dice que el bautismo es una muerte y al mismo tiempo una resurrección. Entonces, el sepulcro de Jesús fue su muerte y allí también se da la resurrección. Entonces, allí el bicurín está siendo representado en el lavacro. Ahora, usted me dice, hermana, pero usted me dijo que bicurín significa frutos de la tierra, primicias. ¿Qué tiene que ver el grano con el bautismo? ¿Y qué tiene que ver el grano con la muerte y la resurrección? No tiene sentido. Ay, vamos a ver si tiene o no tiene sentido. Vámonos para 1 Corintios 15 para ver si tiene o no tiene sentido. ¿Algún voluntario llamado Elsie que quiera leer? Tienen los lentes, Elsie. No las tienes hoy. Ya lo voy a buscar. Elsie, allá que te esperemos, vamos a pedirle más bien el favor. Primero de Corintios. Vamos a pedirle al hermano hermana. Saldarriaga. Muy bien, hermano ¿qué? Saldarriaga. Vámonos con 1 Corintios 15. Ya, ¿qué más? Entonces usted. Desde el 1. Versículo 20. Ahorita leemos el 20, ahorita lo leemos. Vamos primero con la primera parte. ¿Qué dice? Ya. Desde el 1. Del 1 al 4. Ya, la palabra de Dios dice: además os recuerdo, hermanos, el evangelio que os prediqué, que también recibisteis y el cual perseveráis firmes. Por este evangelio sois salvos si retenéis firmes la palabra que os he predicado, si no creísteis en vano, porque primero os transmito
lo que yo mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a la Escritura, que fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a la Escritura. Muy bien. Es importante, hermanos, que ahí dice conforme a la ¿qué? Conforme a la Escritura. Escritura. Ajá. Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque no es conforme a la experiencia. Los discípulos, Pablo pudo ahí haber colocado el testimonio de los discípulos conforme a lo que los discípulos decían, ¿cierto? Pero Pablo hace énfasis conforme a la Escritura y lo dice como 3 veces. Es decir, que la Escritura ya de antes estaba hablando de que Cristo iba a morir y iba a resucitar. Ahora miren qué interesante, qué vuelcos tan interesantes da, ¿cómo se llama esto? Primera de Corintios 15. Bueno, vamos nosotros voy a hacer un salto aquí en esta partecita y vamos a leer a partir del versículo 13. ¿Qué dice el versículo 13, hermanos? El 12. Yo mismo. Sí, Pues usted sí. mismo. Ya dice, si que se predique que Cristo resucitó, como algunos entre vosotros dicen que no hay resurrección de muertos, porque si no hubiera resurrección de los muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, nuestra predicación es vana y vuestra fe también es vana. Y aún nosotros seríamos falsos testigos de Dios, ya que afirmamos que Él resucitó a Cristo, a quien no resucitó, si fuera verdad que los muertos no resucitan. Porque Muy si los bien. muertos no resucitan, continúa ahí nomás. Está bien. Siga, porque si los muertos no resucitan, Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana y aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo estarían perdidos. Si solo para esta vida esperamos en Cristo, seríamos los más desdichados de todos los hombres. muy bien, amén. Parece un trabalenguas lo que hace allí Pablo, pero este trabalenguas tiene un sentido filosófico y un sentido espiritual muy grande. Ahí está dándonos el sentido de la resurrección. Entonces, fíjense, primero habla de la muerte que estaba escrita y ahora habla de la resurrección de Cristo. Muerte y resurrección. Ahora miren el vuelco tan interesante que da. Dice, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. ¿Cómo llama la escritura a Cristo? ¿Cómo fue que leímos? Primicia. 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 Llama a Cristo primicia. Definitivamente no fue Cristo el primero que se levantó de los muertos. Es decir, por ejemplo, ahí tenemos el ejemplo de Moisés. Moisés murió y Dios lo levantó de los muertos y lo llevó a vivir al cielo. Entonces, la palabra primicia significa primero, pero significa importante, o sea, principal, principal. Entonces, Jesús fue el principal que resucitó de entre los muertos, ¿de acuerdo? Miren ustedes ya cómo va cogiendo forma esto. Habló de muerte, de resurrección y ahora está hablando de que esa resurrección Él es la primicia. Pero aquí también está hablando de que hay otros que serán primicia. Miren ustedes, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Ahora miren ustedes qué vuelco tan interesante, Cristo. Y ahora llama a un grupito las primicias. Ya no está hablando de Cristo como primicia, sino de un grupito llamado las primicias. Queridos hermanos, ¿quiénes eran este grupito llamado las primicias? ¿A quién podemos llamarle a este grupo las primicias? ¿Quiénes son? Los que resucitaron con Cristo. ¿Cuándo, hermano? En su resurrección. En su resurrección. En su resurrección dice la Biblia que se abrieron los sepulcros, ¿cierto? Y dice que aparecieron a muchos hermanos a la vez y se presentaron delante del templo también. ¿Y qué pasó con estas primicias?
Con estas primicias dice el capítulo a mi Padre y a vuestro Padre del deseado de todas las gentes. Es el último capítulo del deseado de todas las gentes. Dice que Cristo se despidió de sus discípulos allá en el Monte de las Olivas, ¿cierto? Y por motivo de su ascensión subió con las primicias. Iba con los ángeles y los ángeles iban cantando el Salmo 24, alzado puertas vuestras cabezas y entrará por ustedes el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Y no es porque ellos no lo supieran, es porque ellos querían escucharlo. Jesús es nuestro Rey de Gloria. Y entró Jesús al cielo, dice allí en el capítulo, a mi Padre, a vuestro Padre, entró Jesús con las primicias, los resucitados. Esas son, él fue a presentar los primeros frutos, el bicurín, su bicurín lo fue a presentar delante del Padre, las primicias. Entonces, ahora sí, vámonos, fíjense ustedes cómo habla del bautismo, la muerte y la resurrección, habla de las primicias, y las primicias se relaciona con ese grano, pero ahora vamos a hablar literalmente del grano, Fíjense ustedes. Ahora sí, hermana Elsie, ¿ya está usted preparada? Nada, la hermana Elsie todavía no ha conseguido las gafas. Bueno, vamos a pedirle el favor a la hermana Olga Lilia. Ay, a la hermana Olga Lilia leyó hoy. ¿Quién quiere leer? Vamos a ver. Hermanita, Ruth, muy bien, perdone hermana que Ruth. Hermana Ruth, usted misma. yo quería comentarle algo de Elena de White, lo que dice sobre Cristo, la gavilla mecida simbolizada. Ahorita Habla que, de Levíticos hermana, 23, de las primicias habla. permítame un segundito y ahora tiene usted la lectura. Vamos a terminar con la idea de Primera de Corintios 15 y ahorita seguimos con los suyos, ¿sí? Hermana Ruth, Estoy aquí, yo sí. Ahora sí es. Lo que pasa es que el internet me está un poquito fallando, pero aquí estoy. Bueno, Elsie, entonces, antes de que la hermana Ruth nos lea el pedacito que tiene, para que tú leas, por favor, del 35 al 38. ¿Qué dice? De Primera de Corintios. 15, del 35 al 38. Ok. Ya. La palabra del Señor dice, alguno preguntará, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo? Necio, lo que tú siembras no recibe, sin antes no muere. Lo que tú no siembras no revive. Si Aquí antes dice no muere. Me dijiste solo hasta el 35, hasta ahí, ese es el 36, Josie. Bueno, lo voy a volver a leer de esta versión. Dice, gracias, Elsie. Pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Necio. Lo que tú siembras no se vivifica si no muere antes. Y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o sea de otro grano. Pero Dios da el cuerpo como Él quiso y cada semilla su propio cuerpo. Querido hermano, esto no está aquí de casualidad. No crea usted que esto es una casualidad, que está hablando del grano, de la muerte del grano en la tierra y que esta muerte del grano tiene que resucitar como una planta y que este grano que está aquí este grano está en el mismo contexto del bautismo, la muerte y la resurrección, y está en el mismo contexto de las primicias. Esto no es casualidad, lo de Primera de Corintios 15, es causalidad, porque las primicias, la fiesta del bicurín, que es la fiesta de entregar la gavilla, esa gavilla representa al que murió, a los que murieron y resucitaron con un cuerpo glorioso. Amén. Entonces, no es casualidad. Hermana Ruda, ahora sí, me puede leer ese pedacito que dijo que iba a leer, pero ahora le pequeño. tengo una pregunta. Hermana Ruda, lo que pasa es que las preguntas las estamos haciendo al final, ¿sí? No, solamente la semilla cae al suelo, a la tierra.
tiene que morir para resucitar. Eso también está dentro del contexto. Claro que sí, sí es, de eso se trata el bicurín, ya, esa muerte y esa resurrección, de eso se trata el bicurín. Entonces, Bueno, la semilla tiene que morir para que pueda resucitar a una nueva vida. Y está hablando de Cristo como primicia y está hablando del grupo que llevó Cristo como primicia, de los dos. Entonces usted iba a leer una parte, ¿no lo va a leer ahorita o sí? Bueno, entonces sigamos. sí, Dígame, hermana, lea rapidito. fue la gloria de Dios por lo que el príncipe de la vida debía ser primicia, lo representado por la simbólica gavilla mecida, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que sean el primogénito de entre los muchos hermanos. Muy bien, muchas gracias, hermana Ruth. Muy al punto, muy apropiado. Ahí se hace ahí se claramente se muestra todo, ¿verdad? Entonces, por eso es el lavacro que está representando el bautismo. El bautismo es una muerte a una vida de pecado, resurrección a una vida de Cristo. Entonces, como cada uno de nosotros es como si fuera un grano que debemos morir para el pecado y resucitar con el Espíritu para Cristo, que crezca en nosotros una nueva planta, la planta de la fe, que nos acerque a Amén. Dios. Entonces Jesús allí en ese lavacro vivió el bicurín. Entonces fíjense, 3 fiestas en el altar, en el 3 fiestas en el atrio que vivió el Señor con el Israel literal, con el Israel literal. Ahora, ¿qué vamos a ver nosotros? Bueno, resulta que después viene el Shavuot, el Pentecostés. En el Shavuot, Cristo vivió el Shavuot estando en el cielo, estando Cristo en el cielo. ¿Qué sucedió en Shavuot? Bueno, vamos a que el hermano, no sé si el hermano Edison nos pueda leer Salmo 133, uno de mis salmos favoritos. Salmo 133. Sí, amén, hermano. Okay. Y mientras tanto, el hermano Óscar Otilio se puede ir preparando Apocalipsis 5. Ya lo tengo yo. ¿Sí? Ya lo tengo. Muy bien. Vamos partecita por partecito, yo hermano Edison. ¿Qué dice Salmo 133, 1? Mirad cuán bueno y cuán agradable es que los hermanos habiten juntos en armonía. Esas son las mismas palabras que están ¿dónde? ¿Se acuerdan dónde están esas palabras? Están en Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 1. ¿Por motivo del qué? ¿Qué hacían en Hechos de los Apóstoles? Del Pentecostés. Estaban los hermanos juntos en armonía. Ya de entrada las palabras nos conectan con el Pentecostés. ¿Qué más dice, hermano Edison? Es como el óleo precioso sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, que Muy desciende bien, al borde de sus vestiduras. Amén. Usted mismo, hermano Edison, le hago una pregunta. ¿Quién escribió este salmo? En atención debió haber escrito David. Lo escribió David. Le voy a dar un dato histórico, hermano Edison. Este salmo lo escribió David en la cueva de Adulam. Y él estaba viviendo algo personal, porque recuerde de que Saúl también persiguió a los hermanos y al papá de David. Entonces se encontraron en la cueva de Adulam y dice la Biblia que hizo reconciliación con su padre y sus hermanos. Porque usted sabe que los hermanos de David le tiraban duro a David, así como los hermanos de Jesús le tiraron duro a Jesús. A veces el quien te tira más duro es tu propia familia cuando tú eres cristiano. A José. Entonces, resulta de que David estaba viviendo un momento de armonía con sus hermanos, pero la gente no sabe que David estaba hablando de manera profética. ¿Qué relación tiene David con Aarón? Ninguna. Es decir, David vivió casi 400, 500 años después que vivió Aarón.
Y aquí él está hablando de un Aarón que recibe una unción de aceite sobre su cabeza, que baja por su barba, baja por sus vestiduras. Y llega Hermano, hasta el llega hasta el borde de sus vestiduras. Hermano Edinson, ¿quién es este Aarón? Bueno, sumo sacerdote. Cristo. Cristo es ese Aarón. Ese Aarón del Salmo 133 es un Aarón simbólico. ¿Quién es Aarón? Sumo sacerdote. ¿Quién es este ser del que está hablando David? Está hablando de Jesús, que fue ungido el día del Pentecostés, que el Espíritu Santo estuvo sobre su cuerpo. Y dice, ¿qué más sigue diciendo, hermano Edison? Dice que llegó al borde de sus vestiduras y ¿qué pasó? Que desciendes hasta el borde de su vestidura. Es como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque allí mandó el Señor la bendición, la vida para y la siempre. vida eterna. Amén. Queridos hermanos, el monte de Hermón es un nevado. Es uno de los pocos nevados que hay en ese sector de Mesopotamia. Colinda entre Líbano e Israel. Ese nevado es una de las montañas más altas que tiene ese sector. No parece lógico que dijera que el rocío de Hermón, o sea, Hermón es un monte alto, el rocío de Hermón, o sea, está llegando ese aceite de arriba hacia abajo. Quiere decir que este sumo sacerdote Aarón está arriba de Hermón. ¿Por qué está arriba de Hermón? ¿Dónde está este sumo sacerdote que dice aquí que es Aarón, pero que sabemos que es Jesús? ¿Dónde estaba? En el santuario celestial. ¿Y eso está dónde? Arriba. El cielo. En el cielo. Jesús estaba en el cielo cuando fue ungido sumo sacerdote y la unción del Espíritu bajó por su cuerpo y se derramó en la tierra, y ese día llegó sobre los discípulos el Pentecostés. Ese mismo día que fue ungido Jesús. Y el hermano Óscar Otilio también nos los va a leer, ¿verdad, hermano Óscar Otilio? Porque está también registrado en Apocalipsis, cuando dice que Juan vio el cordero inmolado que tenía como 7 ojos. ¿Sí? ¿Ya encontró la cita, hermano Óscar? Sí, hermana, estamos en el capítulo 5 de ¿Qué Apocalipsis. dice, hermano Óscar? ¿Qué versículo es, por favor? Estamos Disculpen. leyendo Apocalipsis 5, Sí, versículos 6. exacto. Dice, y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los Y ancianos medio estaba de en los pie ancianos. un cordero como inmolado que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la Enviados, mano permítame, ¿enviado por dónde? para toda la tierra, Toda la por tierra. toda la tierra. Jesús Y vivió el Pentecostés. Él estaba en el cielo, sus discípulos en la tierra. El mismo día que fue ungido sumo sacerdote, ese día se derramó el Espíritu Santo sobre la tierra y se dio el Pentecostés. Ahí está registrado en Apocalipsis 5:6. Los siete ojos, o sea, los 7 ojos dice que son los 7 espíritus de Dios. ¿Estaban sobre de el cuerpo Dios, de qué? Sobre el cuerpo del exacto, Cordero, de ¿cierto? Cristo. ¿Por qué? Porque ese día estaba siendo ungido. El aceite sobre el Cordero, los 7 ojos sobre el Cordero, la unción. Y se derramó como el rocío de Hermón hacia la tierra, que se derramó el Espíritu en el Pentecostés. Qué maravilloso es la Biblia, ¿verdad? Está llena de símbolos que tienen grandes significados. Entonces ese Shavuot en este modelo, ¿dónde lo ubicamos? Lo ubicamos allí. Apocalipsis 5 nos dice dónde se ubica. Está entre ¿cómo se llama? La mesa de los panes sin levadura y El el candelabro. candelabro de 7 brazos. Allí Exacto. fue ungido Jesús. ¿Por qué? Porque los panes, la mesa de los panes sin levadura, ahí está el trono del Padre y del Hijo, y enfrente está el Espíritu Santo, y esa sala del lugar santo representa el trono de Dios, representa el trono de Dios. Entonces ahí se dio el Shavuot, ahí entre esos 2 muebles se dio el Shavuot. Muy bien, ¿cuál es la siguiente fiesta?
La siguiente fiesta, entonces ahora sí vamos a hablar de las convocaciones de otoño y creo que vamos a hablar rapidito porque ya es como tarde, a menos de que quieran que esta partecita la terminemos mañana. ¿Qué piensan ustedes? ¿Cuántos sabemos aquí? 20, ya se fueron muchos. ¿Cortamos? ¿Seguimos? Este tema es larguito. La mañana. Sí, señor, terminamos aquí y seguimos mañana, porque ya son casi las 8 de la noche, las 9 de la noche. Entonces, cortamos aquí y seguimos mañana, ¿de acuerdo? Entonces, vamos apenas por Shavuot, por la segunda convocación, ¿cierto? Segunda convocación, la cuarta fiesta anual, la quinta, si metemos el sábado, es Shavuot. Entonces, para mañana vamos a hablar de la convocación de otoño, que ya tiene que ver con el Israel espiritual. Convocaciones de otoño, cosas muy importantes vamos a ver mañana. Entonces, hasta aquí vamos a dejar en el día de hoy. Hemos manejado información densa, ¿cierto? Mucha información. Tenemos que digerirla. Esperemos estar anotando, hermanos, para que ustedes estén anotando, porque estas citas son importantes para predicarle este tema a los demás. Vamos a terminar con una oración. Sí, perdón, hermanita. yo te quiero hacer una pregunta. Primero vamos a orar y después pasamos a las ok, preguntas, está ¿de bien. acuerdo? Vamos a orar para cerrar el tema. Oremos. Padre Santo que estás en el cielo, Señor, tú quieres que tus hijos estudien para que puedan ver tu ministerio. Qué santo, Señor, tu ministerio que has hecho para poder salvar al hombre del pecado. Gracias, oh Padre, porque compartiste con nosotros mientras estuviste en la tierra. Y hoy en día estás ministrando, Señor, intercediendo por nosotros en tu santuario. Ayúdanos a valorarte como el sumo sacerdote que eres. Ayúdanos, Señor, a elevar nuestras oraciones, Señor, que puedan llegar a ti, el lugar santísimo, porque sabemos que estamos en juicio. Señor y Padre Santo, permite, Señor, que podamos aprender de estas lecciones, que podamos entender la importancia que tienen tus fiestas solemnes. Y pedimos también que puedas despedirnos con tu bendición en este día. Te lo pedimos en el sagrado nombre de tu Hijo, Cristo Jesús. Amén. 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 Bueno. Amén, amén. Gracias. Amén. Ahora sí podemos conversar un ratico acerca de lo que